Jueves 7 de octubre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Comienza cuenta regresiva para revocatoria y elecciones en Chipao. Coordinadores de acciones educativas de JNE, tras 2 semanas de labor, reportan toda la previa de los comicios. Presidente de JNE garantiza legalidad y transparencia para elecciones regionales y municipales 2022. Vamos con el desarrollo de nuestras noticias. Sepa en el siguiente informe qué son las oficinas descentralizadas de procesos electorales y qué función cumplen en el marco de los comicios del 10 de octubre. Las oficinas descentralizadas de procesos electorales son órganos de carácter temporal y se conforman para cada proceso o consulta popular. Se instalan en las circunscripciones electorales determinadas por la OMPE. En el marco de la consulta de revocatoria 2021 y las elecciones complementarias de Chipao, la OMPE dispuso la conformación de 7 oficinas descentralizadas. Para este proceso, ¿dónde estarán ubicadas estas oficinas? La OMPE informó que se ubicarán en Cusco, Huancayo, Huaraz, Lima, Piura y Tacna, asimismo en Lucanas, Ayacucho. Ahora, específicamente, la labor que realiza cada oficina descentralizada es dirigir y coordinar las actividades electorales, realizar jornadas de capacitación a miembros de mesa sobre todos los momentos de la consulta, es decir, la instalación, el sufragio y escrutinio. Asimismo, recibir el material electoral que es enviado desde la sede central en Lima, entre ellos cédulas de sufragio, actas electorales, ánforas, material educativo, entre otros. Cabe destacar que el personal de las ODP también estará atento a que durante las actividades que realicen se cumplan con las medidas de prevención y seguridad contra la COVID-19. Asimismo, cada oficina tiene diversos distritos bajo su jurisdicción, siendo estas la ODP Cusco tendrá a su cargo los distritos de Pilpinto, Cotabambas y Justo Apuzahuaraura. La ODP de Huancayo verá los distritos de Huayucachi y Ñahuimpuquio, mientras que la ODP Piura se encargará del distrito de Lobitos. Por su parte, la ODP de Tacna organizará la consulta popular en los distritos de Sama y Cuturapi en Puno. La ODP Huaraz asumirá la responsabilidad de trabajar con los distritos de La Libertad y el distrito de San Buenaventura, ubicado en Huánuco. La ODP Lima se encargará de los distritos de Langa, Tauripampa y Chavín en Ica. Y finalmente la ODP Lucanas para las elecciones complementarias en el distrito de Chipao, Ayacucho. Es entonces que gracias a la labor del personal de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, conllevará a que este 10 de octubre se realice de manera correcta la revocatoria de autoridades y las complementarias de Chipao, con los actores electorales capacitados quienes acudirán a las urnas. Y por su parte, la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones también nos comparte un video donde se destaca el rol orientador que han cumplido los coordinadores de acciones educativas para esta consulta popular de revocatoria y los comicios en Chipao. Veamos. Las y los coordinadores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones son profesionales con amplia experiencia en la ejecución de actividades educativas en el marco de los procesos electorales a nivel regional, provincial y distrital. Para la consulta popular de revocatoria de autoridades 2021, las y los CAE cumplirán con las labores educativas en los 13 distritos donde se desarrollará este proceso electoral. Conozcamos de cerca cómo desarrollan su labor.
Soy Luz María Serna Trejo, coordinadora de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones del Distrito de La Libertad en Ancash. Estamos realizando actividades de difusión a través de las charlas informativas, los módulos itinerantes, los perifoneos permanentes. En cada uno de los caseríos se ha realizado el día 3 de este mes, el mes de octubre, nuestra exposición de motivo, donde tanto el promotor como las autoridades han expresado el motivo de por qué deben quedarse o por qué se debe retirar la autoridad de esta localidad. Soy Elisa Vilcapoma Román, coordinadora de acciones educativas, asignada al distrito de Ñauimpuquio, en cuyo distrito me encuentro fomentando la participación electoral de la población para este 10 de octubre en la consulta popular de revocatoria, a través de diferentes actividades como la difusión del proceso, la suscripción de pactos sociales, charlas y módulos informativos en los diferentes barrios, centros poblados y anexos del distrito. Asimismo, también a través de la difusión de los medios de comunicación. Soy Luis Castillo, coordinador de acciones educativas en el distrito de Oyucachi, y las actividades que estoy realizando son las charlas informativas a la población, módulos itinerantes llegando a cada barrio del distrito, así como también he realizado la exposición de motivos en la que participaron activamente el promotor de la consulta popular revocatoria y la autoridad en consulta, Esta actividad se desarrolló con toda normalidad, sin necesidad de agresiones y transparentemente. Sin embargo, el trabajo que desempeñan las y los CAE no siempre es sencillo. Ellos y ellas afrontan una serie de dificultades para el cumplimiento de sus objetivos. Mi nombre es Silvia Rivas Guerrero, coordinadora de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones. Nos encontramos en el distrito de Lobitos, región Piura. Hemos realizado diversas actividades educativas con el electorado. Las dificultades que se han presentado son la falta de interés del poblador con temas relacionados al proceso, ciudadanos que radican fuera del distrito, y la otra dificultad es consecuencia de la COVID-19, que la mayoría de ciudadanos evitan participar en este tipo de actividades. Soy Álvaro Carrasco, coordinador de acciones educativas para el distrito de Sama en Tacna. Las dificultades que enfrentan los electores del distrito para la consulta popular de revocatoria son la dificultad de transporte entre la capital del distrito y los centros poblados del litoral, así como la deficiente recepción de medios de comunicación, como es el caso de las radios locales de Tacna. La labor de los coordinadores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones es fundamental para el cumplimiento de la función educativa del máximo organismo electoral. A través de sus acciones de información y sensibilización, se busca promover una actitud consciente para la emisión de un voto responsable e informado. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Y para informarnos de la labor del Jurado Nacional de Elecciones en los distritos donde se llevará a cabo el proceso electoral del domingo, estamos justamente en contacto con los coordinadores de acciones educativas de nuestra institución desde Ñauimpuquio, en Huancavelica. Nos informa Elisa Vilcapoma. Adelante. Gracias por el pase. Soy Elisa Vilcapoma Román, coordinadora de acciones educativas, que fue asignada al distrito de Ñauimpuquio. A 2 días de las elecciones de esta consulta popular de revocatoria, hemos culminado con la mayoría de nuestras actividades de acciones educativas, logrando nuestras metas establecidas. Hemos logrado que las mesas de negociación asistan la mayoría de las autoridades en consulta y el promotor. Se ha suscrito el pacto ético electoral para que todo quede con bastante respeto. Asimismo, se ha difundido por Radio Mega Estrella la exposición de motivos de las autoridades en consulta y el promotor. Gracias a los pactos sociales con las instituciones estatales, privadas y civiles, hemos realizado nuestras charlas informativas, el establecimiento también de nuestros módulos itinerantes, asimismo el apoyo en los perifoneos a través de los autoparlantes de los comités de barrios de este distrito. Esto nos ha permitido que la población esté informada y
este 10 de octubre puede emitir un voto informado y responsable. Esta es la información desde el distrito de Ñawinpucto. Bien, ahora es el turno que nos informe Luz Serna, quien está en el distrito de La Libertad, en Ancash. Adelante, Luz. Gracias por el pase. Soy Luz María Serna Trejo, coordinadora de acciones educativas en el distrito de La Libertad. Bien, junto con mi compañera Mónica, hemos podido llegar a cada uno de los caseríos y anexos de este distrito como coordinadores de acciones educativas para poder brindar la información necesaria a través de las charlas informativas, los módulos itinerantes y los perifoneos permanentes en nuestra localidad. Gracias a ello, creemos y sabemos, por supuesto a través de las pequeñas evaluaciones que también se le ha hecho a la población, creemos que la mayoría que se encuentra en la localidad ya está preparado para emitir un voto informado, un voto consciente el día 10 de octubre. Es importante también mencionar que se han realizado dos actividades muy importantes. Una de ellas es la firma del Pacto Ético Electoral, donde han participado 7 personas y, por supuesto, firmaron este pacto electoral tanto el promotor, el alcalde y los 5 regidores. Y también hemos tenido un garante que es el juez de paz de nuestra localidad, quien, por supuesto, garantiza la conformidad de este pacto o este acto o esta ceremonia realizada el día 28 del mes de septiembre. Luego hemos realizado las mesas de negociación con ambas partes, donde han participado al 100% en estas reuniones para poder tener también la exposición de la exposición de motivo que se realizó el día 3 de octubre. En este día 3 de octubre han participado el promotor, el señor alcalde y un regidor como representante de todos los regidores en este distrito. Tanto así que esta actividad se desarrolló el día 3 a partir de las 9 de la mañana. Esta actividad se está retransmitiendo a través de 3 medios radiales o emisoras que por supuesto lo pasan en horarios en la mañana y en la tarde, donde los pobladores se pueden encontrar en el hogar para poder escuchar tranquilamente los motivos tanto del señor promotor y los motivos que ha tenido pues las autoridades que todavía están en el gobierno municipal. Bien, estas actividades se están transmitiendo también a través de las entrevistas que se están haciendo por estos medios, tanto con mi compañera Mónica Rodríguez y mi persona. Nos estamos trasladando a cada uno de los medios para seguir llamando a la población y hacer extensiva nuestra tarea de voto informado, de informar a la ciudadanía sobre este nuevo proceso electoral, Consulta Popular de Revocatoria 2021. Es todo cuanto puedo informar desde el distrito La Libertad en el departamento de Ancash. Listo, terminamos nuestra ronda informativa con los coordinadores, con el despacho de Lidia Carmona, quien se encuentra en el distrito de Sama, en Tacna. Buenos días. Siguiendo con las acciones educativas del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones en el marco del proceso de Consulta Popular de Revocatoria 2021, me encuentro en este momento en el anexo de Vila Vila, que corresponde al distrito de Sama, región de Tacna. En estos instantes daremos inicio al módulo itinerante para poder informar a la ciudadanía respecto de este proceso de consulta popular de revocatoria. Bien, es así como los coordinadores de acciones educativas asignados a este distrito de Sama es que venimos realizando las acciones educativas con la finalidad de que la población tenga la información necesaria para que acudan a las urnas este 10 de octubre del 2021. Seguiremos realizando las actividades de charlas informativas, módulos itinerantes, perifoneo, a través de todos los centros poblados y anexos del distrito de Sama. Seguiremos informando próximamente de estas actividades. Bien, como parte de la campaña Formando Cultura Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, les presentamos el tercer programa de esta iniciativa con el tema La gobernabilidad en el Perú. La gobernabilidad son las condiciones para ejercer un buen gobierno, es decir, qué es lo que ocurre en el entorno de un país para que se pueda dar un gobierno efectivo, democrático,
que tenga contentas a las personas, que haya paz social. Tiene que ver con la capacidad de gobernar, pero no entendida solo como la capacidad de un gobernante de hacer bien las cosas, sino que tiene que ver con todo el entorno y cómo permite entonces que se gobierne de la mejor manera, que se brinden los servicios adecuados a la ciudadanía y los derechos, ¿no? La gobernabilidad se fortalece cuando hay consenso, cuando hay miradas comunes de largo plazo, cuando es posible tener metas colectivas, cuando todo el mundo piensa en los demás y entonces no solamente se piensa en pequeños grupos, sino que se piensa en el bienestar general, ¿no? Si hay algo que ha perjudicado muchísimo la gobernabilidad en el país es la corrupción. Porque la corrupción erosiona esa legitimidad de los gobernantes, porque entonces desconfío de aquel que he elegido, desconfío de si realmente se está preocupando por mis intereses o está gestionando intereses particulares, intereses de empresas, intereses de sus propios bolsillos. En un país como el Perú es importante que las instituciones, es importante que el Estado y las instituciones públicas puedan estar diseñadas precisamente para coordinar entre nosotros y poder de esta manera asegurar la atención de las demandas y las necesidades de la población. En realidad la gobernabilidad en el país pasa por todos nosotros. Por supuesto, pasa porque el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial garanticen sus respectivos servicios. También es cierto que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer vigilancia ciudadana, por ejemplo, para evitar casos de corrupción, que orada la gobernabilidad, y también porque sigamos organizándonos para participar de todos los espacios que permiten la relación constante entre los gobiernos y la ciudadanía y gestionar entonces mejor también las necesidades de la población. La gobernabilidad no es posible si no actuamos todos en conjunto. Amigos, recuerden que esa es una campaña que ha lanzado el Jurado Nacional de Elecciones, se llama Formando Cultura Electoral. Vamos ahora con más información. La Central de Operaciones del Proceso Electoral continúa difundiendo su campaña Cultura de Paz en lenguas originarias. Esta vez nos comparte un video en la lengua quechua ancashina. ¿Qué consulta popular nishkankunaka? Kay tsimansik imano noqantsike autoridadninsikkunata controlankansikta. Finalidad nenka autoridadninsikkunata kargunpiqa qarqunansikpaq oina siginanpaqmi. Semi que 10 de octubre local de votación nikiman ewankiman. Seino participankiman que consulta popular de revocatoria de mandato de autoridades municipales nishkancho. Seino allí musiapakurining kikik ninkiman autoridad neqa siguenkam karguncho o manam nishpapis. ¿Qué consulta popular cho? Winatishun democracia ansikta. Yapan resultados electorales ta respetashpa. Y na winatishun allí kawakita. Yapan respetakushpa. Allí yata yarpachakurnin. Allí kawakita escogí. Jurado Nacional de Elecciones 1931 permi yanapakun. Gobernabilidad y la democracia winatsirni. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar sobre el impacto de las noticias falsas en las elecciones generales 2021 y la coyuntura política. Hoy nos encontramos con Miguel Antezana, él es analista político y profesor de diplomas internacionales de comunicación corporativa de ESAN. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Señor Antezana, coméntenos cómo identificar una noticia falsa. Bueno, en primer lugar habría que mencionar que la noticia falsa no es un fenómeno reciente, es algo que en realidad ha estado presente toda la vida y lo hemos visto en diversas etapas y en diversos lugares. En el caso peruano, si nos remontamos a lo más cercano, el finales del siglo XX, las noticias falsas eran frecuentes encontrarlas en lo que ya denominamos los periódicos chicha. Era una serie de tabloides en la que precisamente se armaba una noticia para desprestigiar a un personaje, una organización. Ahora, en el siglo XXI, a raíz de la aparición de las redes sociales y el uso intensivo de la tecnología, las noticias falsas o fake news, digamos que llegan más rápidamente y se viralizan de una manera más potente. El impacto lo podemos ver a diversos niveles, un impacto social, un impacto económico, un impacto político, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que las noticias falsas tienen un impacto directo en el sentir y en la formación de opinión de las personas.
Bien, es importante que los ciudadanos sepamos identificar estas noticias falsas y hagamos nuestra propia verificación. En ese sentido, ¿cómo se puede hacer la verificación una costumbre? Yo creo que lo primero que debe hacer una persona cuando recibe una noticia es precisamente verificar si esto es una noticia o es un fake news. Cuando hablamos de una noticia, generalmente el impacto llega a ser grande, ¿no? Tiene un impacto emocional. Y precisamente al tener un impacto emocional, uno suele replicarlo, pasarlo, retuitearlo o transmitírselo a través de sus propias redes o a través del WhatsApp. Pero antes de hacer eso, lo primero que uno debería hacer es irse a las portales de noticias de periódicos oficialmente establecidos, para ver si está siendo de manera oficial transmitido o simplemente está transmitiéndose, digamos, de manera informal. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, tomar en cuenta que las noticias falsas tienen una estructura muy importante, que tiene parte de verdad, que eso hace que le impacte, y tiene una construcción de mentira, una construcción falsa sobre la base de esa base que es cierta. Entonces, no necesariamente todo el mundo lo identifica rápidamente, precisamente por esa base de verdad que hace creer que estamos ante algo cierto. Sin embargo, actuando de manera responsable como ciudadanos, antes de compartir una noticia que pudiese ser falsa, hay que llegar a la verificación, como hemos mencionado. Perfecto. ¿Cuáles son las noticias falsas que generan mayor impacto y fueron más nocivas? Bueno, yo creo de que depende mucho de la coyuntura. Durante el periodo 2020-2021, al estar el Perú inmerso en una campaña electoral y más aún en un tema de una coyuntura de pandemia, yo creo que ahí hubo la combinación de ambos temas, el tema salud y el tema político. En el tema salud, recordemos que hace un año, justamente en esta época, todavía no teníamos las vacunas y había mucha desinformación respecto al tema, que no iban a haber vacunas, que no iban a llegar vacunas, que en el caso del Perú, si es que llegasen algún día, nos íbamos a demorar como 30 años en aplicarlo a todo el mundo. Y ahí viene todo el tema, precisamente ese armado sobre la base de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces la pandemia nos afectó muchísimo para precisamente generar esta desinformación o el extremo opuesto también, que es la infodemia, es un exceso de información. Y por el lado político, en el lado electoral, recordemos que también se utilizaron las redes sociales para transmitir noticias falsas sobre uno u otro candidato. Y precisamente eso también, al estar en esa coyuntura electoral, la gente comenzaba a ver y a tomar en cuenta lo que se decía sin verificar si tenía eso asidero en la realidad. Bien, respecto a la verificación de este tipo de noticias, hemos visto iniciativas bastante interesantes desde los medios de comunicación en el fact-checking, pero también hemos tenido iniciativas como la del Jurado Nacional de Elecciones y la de OMPE, el Comité de Fact-Checking de nuestra institución, y de OMPE, que se hace esta verificación desde las redes sociales. Pero claro, no solamente esto se ve en el ámbito electoral, como usted mencionaba, también se ve en el tema de salud y en otros sectores. En ese sentido, ¿sería responsabilidad de las instituciones hacer la verificación? Yo creo que las iniciativas del fact-checking es una iniciativa saludable, una iniciativa que hay que precisamente enaltecer. Sobre todo porque, como tú bien dijiste, si bien es cierto que en el caso peruano hay un conjunto de medios que se han unido y están trabajando constantemente en el fact-checking, también vimos en la campaña electoral a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, hacer un trabajo, yo creo que impecable. Impecable porque no se había visto este fenómeno antes en el Perú. Y precisamente, como las fake news se divulgan a través de las redes sociales, el remedio contra este mal precisamente tiene que aplicarse en las redes sociales. Ahora, en un medio, digamos, tradicional, que es la radio y la televisión, es muy extraño que suceda la divulgación de fake news porque tiene que necesariamente haber una verificación previa. En el caso de las redes no, simplemente comienzan a circular sin eso. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas son saludables, como dije hace un momento, y que tienen que mantenerse, porque en cualquier momento, en cualquier coyuntura, puede entonces aparecer este tipo de noticias falsas y tener un impacto directo en la población o inclusive en el desempeño de los organismos nacionales. Si revisamos los países de la región de Latinoamérica, existen iniciativas que se han realizado también en ese sentido, ¿no? De instituciones que realizan fact-checking y claro, también medios de comunicación que desde hace muchos años ya vienen trabajando en el tema de la verificación. Ciertamente.
Y esto yo creo que también viene a instalarse al lado de la cultura de la inmediatez de la información. Nuevamente, insisto, el tema de la tecnología, el tema de las redes sociales, hace que entonces la información fluya casi que en tiempo real. Y como fluye en tiempo real, uno tiende a reaccionar también de manera muy rápida y retransmitir esto sin verificar y sin tener noción del impacto que pudiera tener. Es como que si se dijera en este momento, imaginemos que estamos ante un desastre natural, y es falso, entonces inmediatamente uno comienza a retransmitir y genera el pánico, y al generar el pánico puede haber consecuencias de todo tipo. Entonces estas iniciativas deberían instalarse en todo nivel, en todos los países, en instituciones públicas, en los medios de comunicación, pero también en el sector privado, porque el sector privado también se ve afectado cuando se divulgan noticias falsas que pueden, como digo, impactar en el trabajo normal de este tipo de organizaciones. Es importante señalar que el trabajo de fact-checking o verificación es un trabajo periodístico realmente riguroso y tiene todo un procedimiento, ¿verdad? Sí, y fíjate que es curioso porque este tema del fact-checking tampoco, la esencia tampoco es nueva. Cuando a los que estudian periodismo, uno de los elementos principales, uno de los principios del periodismo es precisamente la verificación a través de fuentes verídicas para ver si lo que se va a transmitir es cierto. Entonces, esto pareciera que con el tiempo, a veces con el afán de transmitir la noticia de la manera más rápida, se fue perdiendo. Entonces, ha renacido este tema de la verificación a través de lo que es el fact-checking, pero a través de lo que son los medios tecnológicos, lo que hace mucho más fácil, porque ya no tienes que ir a buscar a la persona, lo puedes contactar por teléfono, lo puedes contactar por WhatsApp, por una red. O sea, hay diversas formas y herramientas para hacer esta verificación de manera más concienzuda. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo muy claro, y no solamente en el trabajo periodístico, yo creo que también nosotros, las personas comunes y corrientes, debemos utilizarlas en nuestra vida diaria. Tener mucho cuidado antes de compartir cualquier información que se encuentre a través de las redes sociales. Señora Antezana, finalmente, un mensaje que tenemos que dejarles a los usuarios de las redes sociales de responsabilidad, de verificación, de no creer todo lo que se ve a través de estos medios. Sí, yo creo que tenemos que tener mucha conciencia los ciudadanos que nos tenemos en nuestras manos, de manera literal lo hablo porque tenemos un celular, tenemos en nuestras manos un instrumento de información, una herramienta de comunicación, y no la convirtamos en un arma que pueda hacer daño a nuestra sociedad. Porque cuando nosotros transmitimos o retransmitimos noticias falsas sin verificación, podemos tener un impacto en algún grupo humano menos protegido. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no sabemos el impacto social, económico, de salud inclusive. A alguna persona le puede afectar muchísimo y puede inclusive hasta morir por una noticia falsa. Por lo tanto hay que ser muy conscientes y realistas de lo que tenemos literalmente, y repito, en las palmas de nuestras manos. Es necesario también que comprendamos que una noticia falsa tiene mayor impacto que una verificación, señora Antezana. Ciertamente, porque la noticia falsa, como dije hace un momento, tiene una base real, pero además tiene la construcción falsa que se hace sobre ella, tiene un alto contenido emocional. Si no lo tuviese, entonces no impactaría. Entonces, ese también puede ser un elemento para indicarnos que debemos verificar la información. Si tiene un gran impacto emocional, cuidado, puede estar ante una noticia falsa. Perfecto, listo. Importante el mensaje. Muchísimas gracias, señora Antezana, por acompañarnos aquí en JN Noticias. A ti, encantado. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros hemos conversado sobre el impacto de las noticias falsas en las elecciones generales y en los diferentes contextos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta y tenemos información electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República de manera virtual, donde explicó las acciones que el ente electoral realizará para las próximas elecciones regionales y municipales del 2022. Escuchemos parte de su exposición. En cuanto a las elecciones regionales y municipales, es pertinente tener presente que son elecciones de gran complejidad, pero por el número de candidatos a cargos políticos, porque son 125.000 candidatos aproximadamente. Esta aproximación, que no es un dato exacto, obedece a que el Congreso creó
14 distritos entre el año pasado y el presente, ¿no? Y como efecto no tenemos todavía certeza de cuáles van a ser, si es que van a haber los padrones respectivos que correspondan a los cambios de domicilio, a las precisiones de domicilio que efectuarán los electores. De modo que este es un asunto todavía que esperamos que RENIEC pueda ejecutar con el escaso tiempo que queda. Se elegirán a más de 12.500 autoridades aproximadamente, por tanto, ¿no? Como hemos dicho, entre regionales, provinciales y distritales. Se tramitarán más de 15.000 listas de candidatos, también aproximadamente, es una proyección, y se elegirán autoridades para más de 1.650 localidades, igualmente aproximadamente. Por primera vez, más de 1.900 cargos, aproximadamente también, de gobernadores y alcaldes, que el electorado nacional elegirá durante sus candidaturas en las elecciones primarias, las PASO. Para fortalecer el proceso electoral se necesita, por tanto, gestionar adecuadamente los procesos de administración de justicia electoral, de fiscalización electoral, de educación e información cívica electoral y administración y registro electoral. Bien, esa fue parte de la presentación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones ante el Congreso de la República. Amigos, les contamos que este viernes en Guía Electoral se hablará sobre el rol de las oficinas descentralizadas de la OMPE en la consulta popular de revocatoria y las elecciones complementarias de Chipau. En el programa, María Elena Tillide, gerenta de organización electoral de la OMPE, hablará sobre la labor logística en este proceso, habiendo empleado mecanismos de capacitación presencial y virtual a los ciudadanos. Las capacitaciones y el material didáctico presentado a los pobladores, destacó María Elena Tillit, se brindaron en lenguas nativas como el quechua y el aymara. Respecto al día del sufragio, la funcionaria de la OMPE recalcó que no se aplicará el voto escalonado y la votación será hasta las 4 de la tarde. No se pierda entonces mañana viernes Guía Electoral a partir de las 10 de la mañana aquí en JNTV. Por otro lado, informamos que se cierran las inscripciones para el programa de justicia electoral para abogados y abogadas, sexta edición Grupo B, que organiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de JNE a fin de brindar conocimientos en derecho electoral. Con el fin de ofrecer conocimientos en derecho electoral, este 7 de octubre vence el plazo para postular al programa de justicia electoral para abogados y abogadas que organiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Dicho programa tiene como propósito ofrecer conocimientos en derecho electoral para un buen desempeño como servidores públicos o privados en los escenarios de los procesos electorales. El programa se compone de 9 módulos temáticos, los cuales son Derecho Electoral, Derecho Constitucional y otros ámbitos del derecho público, Derecho Electoral, Objeto, Principios y Fuentes, los procesos electorales y plazos establecidos en el cronograma electoral, entre otros. Las personas interesadas en participar de la sexta edición del programa de justicia electoral para abogados y abogadas deberán presentar título de abogado, currículum vitae simple, constancia de habitación profesional, carta de exposición de motivos académicos y, finalmente, rendir un examen de conocimientos. Bien, dejamos las noticias electorales y nos vamos al ámbito coyuntural. En una ceremonia realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a los nuevos miembros de su gabinete ministerial que lidera la excongresista Mirta Vázquez. Esto tras la renuncia de Guido Bellido. El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento al nuevo gabinete ministerial que lo acompañará durante una nueva etapa de su gestión. Esta vez liderado por una mujer, la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez. La congresista de Perú Libre, Bexy Chávez, juró como ministra de Trabajo en reemplazo de Iber Maraví. Mientras tanto, Gisela Ortiz, licenciada en Administración de Empresas, asumió la cartera de Cultura en lugar de Ciro Gálvez. Asimismo, Carlos Gallardo Gómez en Educación sucede a Juan Gadillo. Luis Roberto Barranzuela es el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Juan Carrasco. José Roger Incio Sánchez en Producción y Eduardo Eugenio González Toro en Energía y Minas. Junto a ellos se mantienen en sus carteras los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Heiner Alvarado, de la mujer Anaí Durán, de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, del Ambiente, Rubén Ramírez, de Economía y Finanzas, Pedro Franket, y de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, entre otros. Y el Seguro Integral de Salud nos informa a continuación de las principales actividades de su sector. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. ¿Sabías que la IAFA CIS cubre más de 380 diagnósticos vinculados a enfermedades del sistema circulatorio, incluyendo los chequeos preventivos? Detectar a tiempo una enfermedad crónica como la hipertensión arterial te permite recibir tratamiento oportuno y mejorar tu calidad de vida. Ampliamos la información en la siguiente nota. Durante la pandemia, la IAFA Seguro Integral de Salud ha financiado más de 1.2 millones de atenciones de sus asegurados en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional vinculadas a enfermedades cardiovasculares. De esta cifra, más del 90% de atenciones fue para tratarse de hipertensión arterial, la cual es una de las comorbilidades que incrementa el riesgo de complicaciones y mortalidad por la COVID-19, sobre todo si no está controlada. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, silenciosa, de gran riesgo cuando se le suman otras condiciones como el colesterol alto, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Al igual que en el mundo, en nuestro país, las personas adultas mayores son las que más sufren de estos males. Precisamente, el 73% de las atenciones por enfermedades cardiovasculares de los asegurados CIS durante la pandemia corresponden a mayores de 60 años, mientras que el 24% a adultos entre 30 y 59 años. Finalmente, el 62% de las atenciones fueron realizadas a afiliadas mujeres, mientras que el 38% restante correspondió a los asegurados hombres. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. La agencia de noticias Andina nos comparte a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Adelante. Bienvenidos desde la agencia de noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. Tras juramentar al nuevo gabinete ministerial que encabeza Mirta Vázquez, el presidente Pedro Castillo señaló que la nueva etapa en el gobierno busca fomentar el diálogo, la gobernabilidad y el trabajo en equipo. Dijo que el gran objetivo es luchar por los más vulnerables y que lo va a lograr. Para fortalecer el comercio y la reactivación económica en Mesa Redonda y Gamarra, el Ministerio de la Producción aprobó la creación de 2 grupos de trabajo multisectorial denominados mesas técnicas, cuyo objetivo es implementar medidas de solución a la problemática del comercio, a fin de fortalecer a las unidades económicas en su proceso de reactivación económica. Los centros de vacunación contra el COVID-19 continuarán atendiendo a la población este viernes 8 de octubre en Lima Metropolitana y el Callao. A pesar de ser feriado, las personas de 21 años a más podrán acercarse al vacunatorio más cercano a su domicilio, ya sea para la primera o segunda dosis. El 43% de la población objetivo para la vacunación contra el COVID-19 en el Perú ya recibió las 2 dosis que previenen casos graves y muerte por coronavirus. El MINSA informó que en el país ya se aplicó hasta el momento 28.573.380 dosis. 16.471.632 corresponden a la primera y 12.101.748 a la segunda dosis. Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 continúan en todo el país. Hoy la selección peruana de fútbol enfrentará a las 8 de la noche en el Estadio Nacional a Chile, con la esperanza de sumar 3 puntos y subir en la tabla de clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Los próximos partidos de la selección serán de visita, el domingo 10 con Bolivia y el jueves 14 con Argentina. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p.
También tenemos otra entrevista. Hoy estamos con Sofía García Carpio. Ella es vocera del grupo impulsor de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo está, Sofía? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a usted las gracias por acompañarnos. Coméntenos qué es esta Alianza Global para poner fin a la violencia. Sí, el grupo impulsor para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes está integrado por más de 20 organizaciones de derechos humanos que trabajan en el Perú por la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nuestra campaña se trata sobre menos violencia y más inversión. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Un presupuesto por resultado específico para niñas, niños y adolescentes para combatir, prevenir y atender la violencia contra niñas, niñas y adolescentes. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, de enero a junio de este año, del 2021, se han registrado más de 25.000 casos de violencia contra los niños. Violencia psicológica, más de 10.000 casos, física, sexual, económica. Y en la sexual son más de 7.000 casos en la que la mayoría de las víctimas afectadas son niñas y adolescentes mujeres. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que no hay un presupuesto específico que atienda esta realidad, pero que además lo poco que se invierte, que es menos del 1%, no alcanza para prevenir la violencia. Y como vemos, las cifras son alarmantes y continúan increciendo, ¿no? Sí, qué doloroso es escuchar estas cifras, estos datos, porque más que números se trata de niños, niñas, adolescentes que han sido violentadas, y de familias que también se encuentran sufriendo y que estos niños no van a tener las mismas capacidades de desarrollo que los otros niños que no lo han sido. Entonces, esta es una situación en la que tenemos que ponerle mucha atención, mucha importancia. ¿Por qué se considera o se dice que en el contexto de pandemia, o cuáles son los factores que han generado que en el marco de esta pandemia se incrementen los casos? Sí, muy buena tu reflexión sobre el tema de la violencia contra los niños en pandemia. La data que tenemos ya tanto del Ministerio de la Mujer como del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud es que las llamadas por casos de violencia psicológica durante la pandemia aumentaron más del 50%. ¿Qué es lo que ha estado pasando en casa hasta hace poco y bueno, que continúa sucediendo? Hemos vivido un periodo de pandemia en que las familias han estado en casa las 24 horas del día, con pocos espacios para desarrollarse, para hacer la escuela online, pero además con muchas preocupaciones sobre el contagio contra la COVID, sobre los problemas económicos que han sufrido muchas de las familias peruanas, y esto ha provocado un mayor desenlace de violencia dentro de las familias. Los espacios donde niñas, niños, adolescentes tenían para conversar sobre estos temas eran la escuela, pero la escuela estuvo cerrada y muchos de las víctimas estuvieron dentro de la casa con su victimario. En el caso de la violencia sexual sabemos que en la mayoría de los casos el perpetrador está en casa. Entonces esta convivencia ha hecho difícil, tanto para adultos, por lo preocupados que estaban por la situación económica, por la situación de salud, que puedan manejar el estrés emocional. Y esto ha sido volcado en las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia de los niños o contra los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo les afecta en su desarrollo, en su educación? Muy buena pregunta. Mira, los niños violentados tienen un 5% menos de desarrollo cognitivo. Los niños que sufren violencia tienen un porcentaje menor de asimilación de los alimentos. Eso va a significar que crezcan más pequeños, con más problemas de salud. También tienen problemas de salud física, de salud mental, tienen más probabilidades de quedar las niñas embarazadas a muy temprana edad por querer salir del hogar. También eso va a significar que dejen la escuela o que se demoren mucho más en terminar la escuela.
van a tener problemas de aprendizaje también. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, los niños que sufren violencia tienden a ser violentos luego en sus relaciones personales, de adultos o de jóvenes inclusive. También tienen problemas de alcoholismo, de pandillaje, y todo esto es un costo para el Estado. Claro. Eso es lo que no ve el Estado, de que invertir antes, al final va a haber un retorno que invertir después. Invertir después va a ser un costo mayor. Ahora que ya conocemos toda la problemática y sus graves consecuencias, es importante saber cuáles son las alternativas de solución que plantea, en este caso, la Alianza Global. En ese sentido, ustedes requieren mayor presupuesto. ¿Cuáles serían las acciones que se van a implementar y más o menos de cuánto económicamente, monetariamente estamos hablando? Sí, esta campaña es más inversión, menos violencia. Queremos un presupuesto por resultado específico para atender, prevenir la violencia contra los niños, como lo tienen las mujeres. En el 2019, muy rápidamente te comento, el Ministerio de Economía y Finanzas le pidió al Banco Mundial un informe sobre la violencia contra las mujeres. Y en ese informe se señaló que había una alta tolerancia hacia la violencia, no solo contra las mujeres, sino contra los niños, niñas, adolescentes. Y que era muy importante invertir en la niñez y la adolescencia para romper ese ciclo intergeneracional de la violencia. ¿Qué estamos haciendo como Grupo Impulsor? Hemos elaborado este informe que hemos enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de la Mujer y otros ministerios y autoridades, el Congreso de la República, otros. Vamos a tener un evento sobre el tema el 20 de octubre. El 20 de octubre vamos a tener un evento Zoom. Estamos con una campaña a través de nuestras redes sociales del Grupo Impulsor en Twitter y Facebook sobre más inversión y menos violencia. ¿Qué queremos? Que se invierta más. ¿Cuánto se está invirtiendo? Menos del 1%. En protección de 0 a 17 años se invierte desde el 2016 al 2019 2 millones de soles. En cambio, en otros derechos se invierte más de 8 millones de soles. Esta inequidad tiene que cambiar y tenemos que empezar a mirar que si no erradicamos la violencia, el machismo desde la niñez, esto va a continuar cuando son jóvenes, adultas y adultas mayores. Claro, y como mencionaba, esto tiene que tomarse como una inversión, ¿no? No como un gasto. Si no se solucionan ahora estos problemas o si no se previenen, más adelante los problemas serán aún mayores. Finalmente, por favor, podemos hacer una invocación para que atiendan estas demandas, para que la población también se vea comprometida en la lucha contra la violencia. Sí, tenemos que tener un trabajo articulado desde la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en su conjunto, en que a través de una crianza positiva, de atreverse a criar con amor y no con golpes, no con castigos físicos ni tratos humillantes, vamos a tener unos niños, una niñez presente, mejor educada, mejor, con menos violencia, y un país más productivo. Recordar que los efectos de la violencia en las niñas, niños y adolescentes es un costo para los estados, un costo que además no logra que los países se desarrollen. Lo ha dicho el Banco Mundial y otros organismos internacionales: si no trabajamos de una manera multisectorial y con la sociedad civil, no vamos a lograr erradicar la violencia contra los niños. Y es importante que si queremos un Perú mejor y un Perú más desarrollado, necesitamos invertir en la niñez. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos aquí en JN Noticias, y nos quedamos con ese mensaje. Criemos a nuestros niños con amor y tratémoslo con mucho respeto. Podemos comenzar el cambio desde nuestras familias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, les compartimos a continuación el segmento Salud es Prevención del Jurado Nacional de Elecciones, que busca orientar a los ciudadanos sobre el cuidado de su salud en estos tiempos de pandemia.
Gracias por el pase, Paloma. Muy buenos días, mi nombre es Carolina Ramírez, soy enfermera ocupacional aquí en el Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la prevención del COVID, ya que estamos más de un año en pandemia. Entonces, por ello debemos reforzar nuestras medidas de prevención. Como sabemos, el uso correcto de la mascarilla, la distancia social mínima de 1,5 metros y muy importante también el lavado de manos o la higiene de manos, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, sobre la higiene de manos, que es el procedimiento que busca reducir todos los microorganismos que podamos tener en nuestra piel. Como nos damos cuenta a diario y en cualquier momento, usamos nuestras manos para sostenernos de las cosas, para alcanzar algún objeto, para saludar incluso, aunque sabemos que no debemos de tener contacto físico con las personas. Entonces es muy importante que sepamos cuál es el correcto lavado de manos. Llamamos lavado de manos cuando usamos el agua y jabón. Y llamamos desinfección de manos cuando usamos una solución con alcohol, lo que llamamos comúnmente el alcohol en gel. Es muy importante reconocer y saber en qué momentos lavarnos las manos. Como sabemos, desde mucho tiempo atrás, debemos de lavarnos las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño. Cuando llegamos de la calle al trabajo, también debemos lavarnos las manos antes de empezar nuestra labor. De igualmente, cuando llegamos a nuestras casas, lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos. Siempre priorizar el lavado de manos con agua y jabón. En segundo lugar, si no tuviéramos un lavadero cerca, lo que podemos hacer es usar el alcohol en gel. Si tampoco tuviéramos alcohol en gel, también podemos usar el alcohol líquido. Como muchas personas, tenemos nuestra cinta sanitizante con alcohol líquido de 70 grados. En este caso, el alcohol líquido de 70 grados actúa por contacto. Solo nos rociamos en nuestras manos y el alcohol ya está actuando y eliminando los microorganismos, las bacterias o los virus que podamos tener en nuestras manos. Muchas gracias por su atención, amigos. Nos vemos en el próximo bloque de salud. Amigos, la Municipalidad de Surco publicó un libro que cuenta con 96 cuentos infantiles. Estos fueron escogidos tras el concurso de redacción dirigido a los niños del distrito y realizado pese a la pandemia. ¿Qué mejor manera que a través de un cuento para acercar a los niños a la lectura? En ese sentido, la Municipalidad de Santiago de Surco publicó la primera edición del libro Literatura Surcana, la misma que contiene los cuentos de los estudiantes de primaria que participaron del primer concurso de literatura realizado en el 2020 y que pese a la pandemia se obtuvo el ejemplar. La coordinadora del programa de educación de la Municipalidad de Surco y además gestora del libro nos contó sobre la iniciativa. Una perspectiva diferente de hacer un entretenimiento distinto, sale este primer concurso de literatura surcana con el tema de atractivos turísticos, costumbres y tradiciones del distrito. Esto ha permitido de que los niños investiguen sobre hechos que han sucedido antes, ¿no? Sobre la cultura de su distrito. Entonces, a partir de ahí sale esta iniciativa del primer concurso y además enmarcado en el Plan Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad de Santiago de Surco. Y nosotros, como entes rectores y motivadores de lectura por placer, iniciamos este primer concurso el año 2020. Asimismo, resaltó la valiosa información que el ejemplar producto del primer concurso de redacción. Este libro es un compendio de cuentos escritos por niños de cuarto, quinto y sexto grado a quienes fue dirigido el concurso. Son niños que escribieron sus cuentos con una imaginación increíble, tienen una creatividad inmensa.
De la misma forma, comentó que en pocas semanas se publicará otro ejemplar tras el segundo concurso de redacción. El tema fue el Bicentenario. También fue dirigido a niños de cuarto, quinto y sexto grado de nivel primaria, ¿no? Y fue ya mucho más amplio, fue dirigido pues a niños también de otros distritos, ¿no? Ya no solamente de Surco, sino también de otros distritos. Igual estamos en el transcurso ya de la edición de este libro, de este segundo compendio, y motivando a los niños a que sigan escribiendo. Ellos realmente se sienten muy motivados al escribir los cuentos, al ser premiados, y nosotros les hemos entregado un libro del primer concurso de literatura surcana a cada niño que ha participado en el segundo concurso y también a los mismos niños que han escrito su cuento, y vieras que ellos se sienten autores ya de un libro, ¿no? Asimismo, el alcalde de Surco señala cuál es la importancia de incentivar concursos para los más pequeños. Hemos premiado a los ganadores del segundo concurso de literatura surcana con el nombre de Bicentenario. Y ha sido un concurso importante porque han participado 196 niños. Este concurso tiene por finalidad explorar y explotar las cualidades y talentos de nuestros niños surcanos en el arte de la literatura y la redacción. Cabe destacar que el primer libro fue enviado a la Biblioteca Nacional y será distribuido a diferentes bibliotecas para dar a conocer el talento y trabajo de los niños surcanos. Motivando a que las personas lean, porque el leer engrandece el alma, engrandece el espíritu, ¿no? Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos este domingo a la transmisión extraordinaria que realizará el canal JNTV a partir de las 8 de la mañana sobre la consulta popular de revocatoria y las elecciones complementarias de Chipau, ya que tendremos equipos desplegados a nivel nacional que nos traerán la mejor información. Amigos, ahora los dejamos con bellas imágenes de Lambayeque. Que tengan un lindo fin de semana. Permiso.